de todo peso, de toda carga, de toda ansiedad, de toda angustia en el corazón. Padre, clamamos por esas necesidades que han sido expuestas, por los que están enfermos, por los que están, Señor, en un momento de dificultad, probablemente en una situación de enfermedad, pero tú tienes en tus manos toda necesidad, Señor, y toda carga es puesta a los pies de Jesús. Clamamos, Padre, por cada una de esas peticiones. Tú las conoces y sabemos que estás obrando, Señor, en tu favor sobre nuestras vidas. Recibe toda honra y toda gloria. Prepara este ambiente, quita todo estorbo de las mentes, toda distracción, todo espíritu contrario es sometido a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús proclamamos libertad de toda cautividad. Que hoy sucedan milagros, que hoy, Señor, se opere transformación en nuestro ser interior, en el alma, en el cuerpo, porque es tuyo, Señor, este propósito. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse y vamos a entrar de lleno a la palabra. Estamos terminando un mes extraordinario en ese tema precioso que Dios nos regaló sobre la justicia por la fe. Y el efecto de la justicia inmediato es la paz. Creo que si nosotros vivimos, hermano, bajo el favor de Dios, al haber sido justificados, al haber sido alcanzados, el Señor no nos alcanzó por nuestras obras, dice la Escritura, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque nuestras obras no fueron justas. Nos equivocamos, pecamos, nos apartamos de Dios, lo que usted quiera. Pero Él nos alcanzó por el lavamiento, dice la Escritura, de la regeneración, por el Espíritu Santo. Si esta noche estás recibiendo esta palabra es porque el Espíritu Santo inquietó, hermanos. Si ni siquiera ese deseo ha sido nuestro, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene buena voluntad para contigo, aunque tu voluntad sea mala. Entonces, ha sido un tiempo precioso para hablar sobre el año de la justicia por la fe, y este mes de marzo Dios lo marcó con un mes para sembrar palabras sobre la necesidad de tener paz. Porque el enemigo va a buscar quitar tu paz, y cuando quita tu paz, muchas cosas empiezan a tornarse destructivas. Tu salud empieza a sufrir los efectos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Pero es impresionante cómo Dios va a traer en medio de toda tormenta. Mire esa imagen. El tema de esta noche, el Señor me lo marcó así: el susurro de Dios. Oiga bien, el susurro de Dios. ¿Cómo puede alguien tener una sensación de que Dios está hablando y que Dios está moviendo a pesar de las tempestades, de las tormentas? Esa embarcación, hermano, agitada. Yo le conté a usted la experiencia de estar en una tormenta en medio de las aguas y no saber ni para dónde tomar en algún momento. El piloto de esa embarcación se confunde si no tiene la experiencia, y cuando la tormenta, hermano, se va de control, ni siquiera la experiencia puede librar a alguien. Y así es la vida: agitaciones, estrés, ansiedad, problemas. Pero es impresionante que Dios, aún en medio de esto, esté susurrando a un corazón que le quiere escuchar. Por eso es que el Salmo 95 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cuando el corazón se endurece, hermano, la tormenta va a ser fatal, va a ser destructiva. Y quiero contarle que este pensamiento de verdad me dejó en qué pensar, porque, valga la redundancia, ahora ese pensamiento me dejó en qué pensar, me hizo meditar aún más allá de lo que yo me imaginé, porque la paz no proviene de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de Dios. Y creo que ese es uno de los efectos más gloriosos de la presencia. Hemos entendido la presencia de Dios como una visitación que
cuando nuestro corazón la está experimentando genuinamente, es casi que imposible permanecer de pie. Tus rodillas encuentran su lugar en los suelos, junto a tu frente en el piso, y solo puedes no llorar por tu problema, sino contemplar la grandeza delante de quién estás, delante de quién estás. O sea, Dios es tan impresionante con su presencia que la transformación, hermano, es probable que no se dé en el momento en tu entorno. Llámese crisis familiar, llámese como se llame tu problema. Lo que sí sé es que cuando la presencia de Dios está ahí en tu corazón, no hay nada de qué temer. Ni siquiera, aunque un ejército acampara contra ti. Hemos estado estudiando esa palabra en el Salmo 27, porque es impresionante que ese salmo es un salmo de liberación del temor. El salmista empieza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza, porque mire, en medio de esas tormentas, la fuerza se pierde. Si usted observa esas olas embravecidas, aunque es una animación, hermano, ¿quién puede nadar hacia un lugar? Y así se siente la vida a veces. No sé si a usted le ha tocado, como dijera el salmista, pero no el que usted se imagina, no sé tú, pero yo, y siempre se lo insisto. Yo me he sentido en algún momento en esa situación de que, ¿para dónde agarro, Dios mío? Lejos de mejorar las cosas, pareciera que se están empeorando. Y la presencia de Dios, ¿dónde está? Ahí sigue en su lugar. Pero cuando nuestro corazón no se ejercita en discernir la presencia de Dios, porque debes distinguir que la presencia de Dios no depende de tus lágrimas. Fíjese que cuando uno viene a Cristo, uno ve el fluir del Espíritu Santo y lo inmediato que encuentra es paz, y el corazón se derrama, las lágrimas se pueden derramar y usted se expresa delante de Dios, pero sabe que muchas veces lo que se está expresando simplemente es el alma en un desahogo, y la presencia de Dios no está precisamente ahí. Y qué rico llorar, pero es diferente llorar en la presencia de Dios. Pero no te confundas que cuando no lloraste, entonces la presencia de Dios no estaba ahí. O por cuanto no hay problemas, entonces sí está Dios. No, momento, aunque los problemas estén yendo de mal en peor, eso no cambió la presencia de Dios contigo. Si no, tendríamos, como lo vamos a ver hoy, tendríamos que ver gente, hermano, que fue llevada de una condición difícil a otra más difícil. José es uno de esos ejemplos. Sale del pozo, sale de la somatada y la golpeada, agredida, abusada y lo que usted quiera que hicieron sus hermanos con él, y no uno, sino todos sus hermanos. Y luego de eso, la separación de su padre, el tirarlo en un pozo, el dejarlo ahí y luego venderlo. Y usted sabe, la cosa se fue complicando y fue de mal en peor, de mal en peor. Pero qué interesante, fíjese que la Biblia dice, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. ¿Qué pasará con aquel que está ahora en un hospital, en una cama de intensivo? Y Dios sigue diciendo, y Dios estaba con él. Aquel que está tal vez ante una crisis matrimonial, y Dios estaba con él. ¿Con quién? Con el contrito, con el humillado, con el necesitado. Y te aseguro que más valdría tener a Dios contigo que tenerlo en tu contra. Porque eso sí ha de ser, hermano, horrenda cosa, dice la Biblia. Pero date por dichoso que a ti te fue dada la promesa en la que el Señor dijo, si Dios por nosotros, a ver fuerte, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no va a haber nada que sea capaz de desbaratarte cuando la presencia de Dios está en ti. Y la promesa para esto es que el Señor te dijo, nunca te dejaré. Así es que no depende de si lo sentiste, si no lo sentiste, si lloraste, si te caíste, si puedes decir, es que viera qué presencia de Dios la que hubo en el servicio. Está bien, perfecto, pero quiero verte en la tormenta.
Quiero verte cuando te tiren piedras. No, bueno, no quiero verte. Retiro lo dicho, no quiero verte. Esa presencia se va a poner a prueba cuando te toque responder y quedarte con el puño listo. Esa presencia se va a ver, hermano, cuando todos te digan, ¿y dónde está tu Dios? Y no que cristiano, pues, y no que te la llevas de cristianito y mira cómo te va. A ver, ¿dónde está la presencia de Dios? Sigue ahí. Y vas a conocer el susurro de Dios, porque Dios se mueve en un susurro apacible, y la experiencia más ilustrativa para esto es la de Elías viniendo perseguido, hermano, por una entidad femenina, por una mujer. Bueno, es una potestad definitivamente. Esa mujer aparece desde ese libro de Reyes hasta el Apocalipsis, como quien dice, es un espíritu que trascendió. No era simplemente Jezabel en cuerpo físico, había una entidad espiritual para infundir temor, para traer zozobra, para destruir hogares, para arrebatar herencias. Mandó a arrebatar la viña, el terreno, la propiedad de alguien por entregárselo por un capricho a un marido niño caprichudo llamado Acab. Y el temor vino sobre Elías y teme que lo vayan a matar. Viene depresión, viene tristeza, viene angustia. Y ¿sabe qué es lo impresionante? El Señor no había dejado a Elías. Y estando Elías en ese lugar, en la cueva, usted sabe que hubo diferentes experiencias. Hubo un viento recio, mire, Elías se dio cuenta que Dios no estaba ahí, pero sí estaba en un silbo apacible. Ahora, déjeme decirle que la crisis no determina la voz de Dios. Es la voz de Dios la que te sostiene en medio de la crisis. Y yo no quisiera que nadie pase por esa etapa, hermano, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ok, pero no teman, yo he vencido el mundo. Entonces, una de las cosas más fuertes para el cristiano es enfrentarse a esos momentos en donde pierde la fe de que Dios está con él. Mira, esta pandemia dejó a mucha gente en crisis, hermano, tan fuerte que se aceleraron muchas cosas. Las redes sociales crecieron, el teléfono creció, el WhatsApp aumentó, los contactos, se pudo ver la ausencia de la gente en los templos porque se cerraron, la gente dejó de alimentarse, el que andaba ya 2 que 3 terminó muchas veces en el suelo. Pero Dios sigue ahí tratando, levantando. Y si tú estás hasta el día de hoy, hermano, tomado de la mano de Dios, bendito sea el Señor que has permanecido. Pero si ya no estás, si estás escuchando esta palabra, Dios no te ha dejado por el hecho de que Él te dio una promesa y dijo, nunca, nunca te dejaré. Y sé que a alguien le van a susurrar, el diablo va a utilizar hasta gente cristiana para decirle, Dios se apartó de ti, Dios te dejó. No te olvides de esto, que Él te dijo nunca. Y nunca es, nunca. Si no, tu fidelidad condicionaría la fidelidad de Él. Pero no es así. Entonces yo quiero entrar a la palabra con este pasaje extraordinario. Lo va a encontrar en Mateo 8, lo va a encontrar en Lucas 8, pero dice que Jesús ese día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Qué tremendo que para pasar al otro lado van a tener que enfrentarse con esto. Marque esto, pasemos al otro lado. ¿En qué lado estás? Estabas en un lado donde las cosas caminaban así como que si tú sabías que estaban mal y el Señor tuvo que desarmar todo para decirte te voy a hacer de nuevo. Pasemos al otro lado, ok, estás de este lado en la deuda y Dios está diciendo, ok, quiero pasarte al otro lado que no es la deuda.
Estás en una etapa de enfermedad, pues el otro lado es tu sanidad. Estás en un estancamiento, el otro lado es tu promoción. Dios te va a empujar, te va a mover y te va a subir a una experiencia. A una experiencia, hermano, que probablemente no te guste, pero el propósito es pasar al otro lado. Y va a haber oposición. Va a haber oposición para que Dios te pase al otro lado. Porque el propósito en todo esto no es el ambiente, sino es tu corazón. Y si ahora mismo te confunde por qué te pasó lo que te pasó, o te está pasando lo que te está pasando, y estás confundido, solo ten presente que Dios te quiere pasar a otro nivel, a otra dimensión, a otra etapa. En las manos de Dios las pérdidas no son pérdidas, al punto que ni la muerte es una pérdida. ¿Sabe usted que para el que muere en Cristo el morir es ganancia? Y si usted quiere un buen negocio, ese negocio le tiene que generar ganancias. Si un negocio no le genera ganancias, usted no va a estar tranquilo. Y resulta que en el negocio al que Dios lo llamó para su vida, para su alma, cuerpo y espíritu, hasta la muerte es ganancia. Entonces, ese día cuando llegó la noche, ¿por qué lo hizo de noche, hombre? Hubiera sido más bonito. A ver, echémonos una vuelta, vamos a subirnos a la barca y vamos a tener un atardecer de esos del 31 de marzo. Qué día más precioso el de hoy, hermano. Bueno, no sé si usted lo vivió, pero qué misericordia la del Señor al tenernos vivos después de un año. ¿No le parece glorioso que Dios lo ha sostenido? ¿Sí o no? Aunque estuviera lloviendo y esto estuviera... Mire la gente que está ahorita pasándola con la del volcán. Que Dios los guarde, oramos porque el Señor les provea y los fortalezca, pero dése cuenta, hay razones para agradecerle. Pero, ¿por qué la noche? Dios tiene propósitos que uno no los entiende. Cuando fue el terremoto del 76 en Guatemala, si toda esa gente hubiese estado en la noche, fíjese que fue en la noche, a las 3 de la mañana. Si esa gente hubiera estado en las escuelas, en los edificios, en los lugares de trabajo, tuvimos miles de muertos, pero habrían sido tal vez millones. Pero eso fue de noche. Ahora, ¿qué tragedias se han vivido y Dios las ha permitido de esa manera? Este es un momento en el que la oscuridad no te permite ver, pero te vas a subir a la barca. Te metieron en una barca. Y no importa dónde te vayan metido, y como diría ese coro, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Si tú vas en mi barca, pero ¿de qué sirve que yo vaya solito en la barca y Dios no va conmigo? Hermano, podrás empezar cualquier proyecto. Si quieres haces otra vida, si quieres haces otro matrimonio, si quieres empiezas otra empresa, si quieres te cambias de país, si quieres te vas para los United. Pero cuando Dios no va contigo, dime qué vale la pena. Dime qué vale la pena. Qué tremendo que Jonás se sube a una embarcación y Dios lo tiene que regresar a donde él quería. No sé a quién le esté hablando, pero creo que el Señor a alguien le está diciendo, no te vayas. No te quiero regresar metido en el vientre de un pez. Al entendido por señas. Ahora, no es el lugar donde estés, es quién está contigo, y es aquí donde aquel día cuando llegó la noche les dijo, aquel día es tu día. Hay un día marcado para el proceso. Pero ¿qué fue lo que les dijo? Pasemos al otro lado. Es que es glorioso que lo que él quiere es pasar a otra experiencia y sabe que lo que viene va a ser bien tremendo. Del otro lado, lo inmediato es la liberación de un endemoniado. Pero la experiencia para ellos no es simplemente ver al endemoniado, sino haber salido vivos esa noche
de la experiencia en la embarcación. Acompáñeme al versículo 36. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero no a las otras barcas. La gran pregunta es, ¿qué de las otras barcas? ¿Dónde iba Jesús? ¿En las otras barcas? Estás más ocupado viendo cómo le va bien a otro. Te deprimes al ver que a aquel sí le funcionó el negocio, que aquel no quebró su matrimonio, que aquel dice que está mejor que tú. Estás ocupado en otras barcas, que no te importe la vida de los demás, y ahí sí no te compares con nadie. Porque el trato de Dios es contigo, no con Claro. El trato de Dios es contigo. Había otras barcas, pero Jesús se subió a esta. Se subió a la tuya. Ahora sigue conmigo, 37. Se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es muy notorio que el Espíritu Santo quiere hacer ver la magnitud. Una gran tempestad. No dice simplemente se levantó tempestad. No, una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca. Hermano, eso es horrible. Yo sé que una embarcación, si entre más grande es, pues las olas han de golpear, pero no es lo mismo ir en el Titanic que ir en una balsita así, cuando salí de Cuba. ¿Sabe usted que esos balseros salen con la esperanza de atravesar esa parte del Atlántico para llegar a Estados Unidos y en una balsa, hermano, que cualquiera diría, santo Dios, ¿qué no puede pasar en ese trayecto? Pero echarse a la mar, meterse a una experiencia bajo el propósito de Dios es diferente a meterte bajo tu propio propósito. Si te está yendo mal y sabes que el Señor te dijo, hazlo, y te está yendo mal, no te preocupes. Si hiciste algo en el orden de Dios, no te asustes. Pero cuando crees que Dios te habló y rompiste principios bíblicos, no te confundas con que Dios te habló. Como aquel al que el Señor le dice, no hagas esto. Hay un proceso, la honra de tus padres, la situación de la cobertura, de quién te cubre, de quién te dice que estés, de quién esperarías. Porque si estás bajo un ministerio, yo creo que es porque reconoces que en ese ministerio Dios también puso dirección, no del hombre, pero a través de los ministros Dios muchas veces te va a poner una palabra. Y resulta que cuando el enemigo viene y te confunde, te importa lo que tu papá te diga, te importa lo que la persona que Dios puso a cubrirte. Pero aún así dices que Dios te habló. Y qué tremendo cuando se involucra, y voy a tener que tocar esto porque creo que tengo una responsabilidad de aquí en adelante. Mire, si quieren no lo consulte, si quieren no me diga nada, si quiere, pues lo más que me va a decir solo, pastor, ore por tal cosa. Pero cuando usted sabe que va fuera de principios bíblicos, hermano, es delicado que se levante la tempestad, el viento, las olas, y que el agua se te empiece a llenar en la barca. Tenga presente esto, toda profecía que usted reciba tiene que tener un fundamento bíblico. Pero si lo que le profetizaron sobrepasa principios bíblicos, ojo, no ande buscando que le den profecías porque usted quiere oír lo que usted quiere oír y no quiere tomar lo que la palabra de Dios dice. Pero ese es un paréntesis para regresar a esto. Ir en una embarcación de esas así tan pequeñas, hermano, eso es espantoso. Eso es espantoso. Yo le conté la experiencia en el lago de Atitlán, en una de esas lanchitas viniendo de Santiago a Atitlán para Panajachel. Imprudentemente, ya a 5 de la tarde, tomar una lancha de esas cuando empieza ese viento a caer sobre el lago
y los lancheros ya no se arriesgan porque saben que se han perdido vidas ahí. Y la imprudencia de que tomamos la lancha y empieza aquel viento y aquella, bueno, no fue tempestad, pero un viento incontrolable, al punto que cuando vimos estábamos empapados. No es un barco tipo crucero en donde usted va en el piso 20 allá hasta arriba y mira cómo el agua golpea allá abajo. No. Ya le empezó a caer toda el agua encima y usted ya está viendo cómo se está llenando de agua, porque golpean olas por acá, golpean al mismo tiempo por todos lados y el lanchero no sabe si acelerar, paró y se detuvo un rato, se puso peor, trataba de salir. Mire una cosa que usted dice, todo está bien hasta que mira que el piloto está mal. Como dicen muchos, si vas en un vuelo, observa a las aeromosas, a las azafatas, obsérvalas y si ellas están tranquilas, todo está bien. Pero si ves que ellas ya se pusieron en el avispero, asústate, ponte a cuentas, recibe a Cristo y extiende tus alas para el otro lado. Se levantó esa gran tempestad de viento que echaba olas en la barca. Ok, ya sentiste que te empezó a caer el agua. O tal vez ya sientes que te hundiste. ¿Ya te dieron la orden de desalojo del banco? ¿Ya viste que se puso en remate tu propiedad? ¿O ya llevas cuántas sesiones de quimioterapia y no ves avance? Es más, él o ella ya fueron a poner el proceso de inicio del divorcio. Ya el agua te cayó encima. O es más, tu mente, el diablo y los demás dicen que no vas a cambiar. Viento que echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Para los que han creído en el Señor, Él dijo, aunque pases por las aguas, no te anegarás, no te hundirás. Aunque te caigan las olas, aunque te esté pasando lo que esté pasando, ten presente esto, que el Señor dijo, no te anegarás. ¿Cuántos reciben esa palabra esta noche? ¿Usted le cree al Señor que su vida va a llegar al puerto seguro? Usted sabe que el Señor lo va a pasar al otro lado. Ay, Dios, los demás ya les cayó el agua entonces. Observe, versículo 38. Él estaba en la popa. ¿Quién? Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo sé que este pasaje ha sido el motivo para tantas prédicas. No sé cuántos mensajes ha escuchado usted sobre la barca y la tormenta, pero nunca está de más lo que Dios quiere traer al momento en el que estamos viviendo. Porque esta noche lo que Dios va a hacer es demostrarte que Él sigue ahí. Han habido tantos mensajes que te han dicho, despierta Jesús, ve a la oración, métete con Dios, búscalo, dejaste que se durmiera. Sé que tantas prédicas han dicho esto, pero es un punto ahorita importante que el Señor te diga, no creas que no me importa. Tú has dicho, Señor, no te importa lo que me está pasando. ¿Dónde estás? Ya te pedí, no hiciste lo que yo quería. Nunca te confundas con que Dios no te escuchó porque no hizo las cosas como tú querías. Muchos de los que están acá saben que sus hijos les piden, papi, haz tal cosa, mami, haz tal cosa, mamá, haz tal otra. Y ustedes escuchan y no hacen lo que los hijos dicen. Hacen lo que ustedes saben que es mejor, aunque sus hijos se encaprichen. Pero no crea que no escuchó Dios. También la respuesta de Dios es un no. No siempre Dios va a decir sí. Y principalmente si cuando oramos dijimos, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces van a haber puertas que no se van a abrir porque Dios tiene otro proceso mejor. Van a haber créditos que no te van a dar porque Dios tiene otro proceso mejor. Ten presente que
ellos dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como que si echándole la culpa a Dios, ¿verdad? Observe, versículo 39. Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. El milagro más grande no es haber sosegado el mar. El milagro más grande es cambiar el corazón de los que van ahí, como para saber que cualquier circunstancia está en las manos de Dios. Dios podría haber evitado esa tormenta y ellos nunca haber crecido en su corazón, como Dios habría evitado que tu vida llegara a donde llegó y te preguntas, ¿cómo terminé aquí? ¿Dónde voy a terminar? Pero Dios está tratando con tu corazón. Las circunstancias solo son un instrumento en sus manos para llevarte a su propósito. Romanos 8 dice que todas las cosas están obrando para tu favor. Hay una versión que dice que están todas las cosas trabajando juntas. Quitaron la luz, perdiste tal cosa, te pasó tal otra, pero todas juntas están obrando para tu bien. Y eso es lo que nos cuesta entender cuando tenemos dependencia de lo que vemos más que de lo que el Señor nos ha dicho y de lo que hemos escuchado. Entonces, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. No estuvo de más que ellos lo despertaran, por supuesto. Lo llevó la tormenta a buscar a Dios, como probablemente la tormenta te ha hecho buscar a ti, a Dios. A veces creo que no hay necesidad, tal vez, cuando el corazón ya fue procesado, siempre uno se imagina diferentes escenarios. Imagínese usted que algunos hubiesen dicho, Jesús, te vas a recostar aquí, ¿me puedo quedar contigo? Platiquemos un rato. A no ser que el Señor les dijera, váyanse, déjenme solo. Pero ¿qué hubiese pasado si ellos hubieran tenido a Jesús ahí? Porque el entorno lo mantiene. Cuando usted ya no se siente parte de una conversación, lo inmediato es que usted se siente incómodo y se sale del círculo en donde está. Entonces, ¿qué llevó a Jesús a ese lugar? Era un día de mucho trabajo, era llegar a la noche. Qué diferente ha de ser navegar con Jesús en el timón, qué diferente ha de ser navegar con Jesús junto a las velas. Porque lo que se resalta mucho es que él estaba dormido. Pero va a pasar algo extraordinario ahora, por favor, observe, es el 39, pero yo quiero mostrarle esta versión en ese mismo 39. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, ¡silencio! ¡Cálmense! De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Este mes de marzo, hoy 31 de marzo, el Señor está cerrando este proceso con esta serie sobre el reposo de la justicia. Reposo en la paz que viene como producto de haber sido justificados por la fe. No hay paz para los impíos, dice la Biblia. La paz está reservada para los justos. Pero cuando la paz viene, es que lo impactante aquí es que hubo gran calma en el entorno. Pero para lo que viene, y Jesús les va a decir a continuación que la fe les hizo falta. La enseñanza es que si ellos hubiesen ejercitado su fe, es que este es el punto más tremendo. La fe no permite que tu paz se pierda. Probablemente ellos hubiesen reprendido a los vientos y no hubieran entrado en la zozobra en la que entraron. Fíjese que le dice, sálvanos que perecemos, nos estamos hundiendo. Pero impactante que en el versículo 40, observe, luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?
Esta versión dice, todavía no tienen fe, como quien dice, yo pensé que ustedes ya habían llegado a ese nivel, como que si usted le dijera a un muchachito de tercero primaria y todavía no podés leer, ¿por qué estás en tercero? Y todavía no tienen fe. Entonces habían elementos para pasar al otro lado, asumiendo que era de noche. Como hay elementos en los que Dios te está diciendo, entraste a esa crisis y la tormenta no es el problema. El problema es que tu fe no está. Y si todavía no tienes fe, tampoco tienes paz. Porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Entonces tu paz está ligada a lo que tú piensas, a lo que tú crees, a lo que tú esperas. La certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. Estás tan convencido que si un ejército acampa contra ti, no va a temer tu corazón, y aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. Tu paz te mantiene en un lugar de equilibrio, de quietud, a pesar de la tormenta. Entonces te van a quedar dos cosas: sobrepasas la tormenta o reprendes a la tormenta. Pero hay gente que ya no tiene ni fuerza para reprender, ni fuerza para orar. La palabra se quedó por un lado, el estudio de la palabra no está, el doblar rodillas, el tener un tiempo de vida devocional en casa, el doblar probablemente tus rodillas en el trabajo. No tienes dónde, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, no sé, vas al baño y ahí clamas a Dios y recibes, hermano, certeza en tu corazón. Porque la fe tiene muchas formas de alimentarse. Por el oír viene la fe. Abandonaste el oír la palabra de Dios y quieres permanecer robusto. Sería como que si tú dijeras, yo estoy fuerte y no como. Si no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces no dejes de oír y ten cuidado con lo que oyes. Porque si lo que oyes es condenación, oyes palabra, hermano, que lejos de mostrarte el propósito de Dios en tu vida, lo que hace es traer angustia a tu corazón, porque te hacen ver que no das la talla. Todo lo que hace que tu fe crezca, porque sabes que Dios no puede mentir, ten presente que ese es el propósito de Dios. Entonces observe, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Sé que hay gente atemorizada esta noche. Y sé lo que es pasar por el temor. Sé lo que es estar al pendiente de un diagnóstico. Sé lo que es ver que probablemente podrías perder o ya perdiste. Y aún así Dios te dice, ten fe, ten fe. Aquí hay gente que sería un fiel testigo de que estaba todo desarmado, deshecho, y un día dijo, no veo que haya salida, y Dios lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Habrá alguien con quien Dios hizo eso? Levánteme su mano. Déjela en alto. Tiene nombre su testimonio, ¿verdad? Y sé que algunos, por cuestiones muy privadas, no les digo que pasen acá y lo hagan público. Pero ustedes son testigos, hermano, de que el Señor resolvió ese caso matrimonial, pagó esa deuda, sanó ese caso, te devolvió la esperanza, te levantó en el momento en el que todos te quisieron pasar encima. Lo impactante ahora va a ser entonces que el Señor gobierna, domina sobre las olas embravecidas por la tormenta. Me encantó. Esto está en el Salmo 89, 9, y dice, gobiernas sobre los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. Por favor, no está de más que usted esta noche le pida al Señor qué es lo que Él quiere hacer. Al mencionar que las olas embravecidas no son las que gobiernan, si en tu vida, si en su vida, en este momento, lo que está gobernando es el problema, el Señor quiere levantarse y
abrir una luz al corazón para ver quién gobierna. Gobierna los océanos y domina las olas embravecidas. Por Dios bendito, si los océanos, hasta la fecha, hermano, son insondables en muchos de sus lugares. Criaturas que están en la profundidad que el hombre podría no conocerlas todavía. Muchos de esos animales no tienen ojos porque no hay luz. Profundidades que habrá en los océanos que no los entendemos, pero lo que sí entendemos es que Dios gobierna sobre los océanos y domina. Esta palabra es muy importante. Gobierna, domina sobre las olas embravecidas. Si las olas están del tamaño que están en tu vida, Dios tiene dominio sobre ellas. Y así como podrías pedir que Dios las detenga, es más importante que reconozcas que Dios las gobierna. Porque si llegaron al nivel donde están, es porque Dios permitió y Él las pudo haber evitado. ¿Qué olas? Bueno, van a haber tantas situaciones que se van a quedar aplicadas por el Espíritu Santo a la necesidad que cada quien tiene, pero esa palabra gobernar a mí me impresiona porque es una palabra utilizada en Colosenses 3:15, que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Entonces, la tormenta puede estar en su lugar, y lo que te gobierna es la paz de Dios. Entonces la gente te podría decir, ¿y usted cómo puede tener paz? Y mire cómo está su casa. Usted ha escuchado esto que le voy a decir. Dicen que los barcos, sin importar el tamaño, no se hunden, sino hasta que el agua entra en ellos. Pueden navegar sobre los océanos. Ahorita acaba de haber un testimonio o un caso impresionante en el canal de Suez. Se detuvo el canal y es uno de los principales pasos del comercio a nivel mundial y se teme escasez de productos en las siguientes semanas porque ese barco que lleva miles de contenedores intentó pasar. Es un barco impresionante. Si usted lee, si estuvo... ¿Quién escuchó esa noticia? Tal vez no la escuchó. Pero ese barco es el más grande registrado, al punto que se quedó trabado en el canal. Y habían cientos de barcos esperando pasar. Entonces, se detuvo no solo lo que ese barco llevaba, sino todos los que no pudieron pasar. Y se tuvo que mover a nivel mundial estrategias para destrabarlo y dar paso. Pero mire esto. Un barco con semejante tamaño y peso no tiene problema, sino hasta que encuentre un agujerito donde el agua se empiece a filtrar. El tema no es que se haya hundido, pero lo tomo como ejemplo porque cuando alguien pierde su paz, es como una bolladura que empezó a filtrar ansiedad en tu corazón. Entonces caíste en angustia, no estás durmiendo, andas irritado, andas malhumorado, andas que ni tú mismo te soportas. Porque las olas están pegando y se te empezó a caer el agua. Hermano, de verdad, uno no sabe qué hacer cuando está en ese momento. No sé si usted se ha subido a un barco aparte del de Amatitlán. No, el de los aposentos, pues. Pero si usted ha tenido la experiencia de subirse a un barco de esos grandotototes, le aseguro, yo lo viví. Lo inmediato que le viene es pararse a la orilla y se le viene el Titanic a la mente así de rápido. Y cuando usted ya no mira a tierra por ningún lado, usted dice, Dios mío, y peor si es de noche y solo escucha el sonido de los motores, esos grandes motores, y usted dice, sí, esta cosa sigue funcionando, y le viene a la mente la escena donde en la noche una tremenda roca y el barco se cruza y el piloto ni cuenta se dio a qué horas. Por supuesto, hoy hay tanta tecnología en esas embarcaciones.
Pero déjame decirte que el agua se te empezó a meter desde que caíste en esa ansiedad. Y si no puedo pagar este crédito, y si no puedo salir de esto, y si ahora vuelve otra pandemia, y si ahora volvemos a paralizar todo y se cierra el país, ¿y qué va a pasar? Hermano, por Dios bendito, que la paz de Cristo te gobierne. No dejes que tu corazón se anegue con la corriente de los problemas, como sería el agua. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Hay otra versión que dice, a paz los llamó el Señor. No sé si esto vaya a cuadrar en la mente de alguien, pero no vaya a ser que tu vida estaba a punto de entrar en un paro cardíaco, en un derrame cerebral, o en la peor de las decisiones, como para que Dios haya quitado lo que te quitó y decirte ahorita, te quité lo que te estaba quitando tu paz. Y ahora tu balance viene no por recuperar lo que tú crees, sino por recuperarme a mí, dice el Señor. Y cuando recuperaste la presencia de Dios en tu vida, déjame decirte, lo despertaste. Y lo inmediato es que Él se va a glorificar. Acuérdate que se está pasando a otro lado. La propuesta era, pasemos al otro lado. Son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿Quieres medir tu nivel de paz? Dime cuánto agradeces. Porque lo inmediato que te pasa cuando las olas te pegaron y el agua te empezó a caer, es que te empiezas a quejar por todo. Y te vuelves tan negativo, pero tan negativo, que es increíble cómo tienes más razones para quejarte que para agradecer. Santo Dios, se me acabó el tiempo y yo tengo mucho por hacer y por decir. Mire, si esta noche usted está consciente que puede respirar profundo y agradecer, aunque el problema esté, ese es un pasómetro. ¿Qué es eso, pastor? Una especie de termómetro para medir tu paz, o póngale un agradecidiómetro. Si ese problema te enfocó de tal manera que te gobierna como, ay, perdón por lo que voy a decir. Va, ¿quién gobierna el carro? ¿Quién gobierna un carro? ¿Perdón? Mi mujer dice, no hombre, usted viene con el corito de, ay, mi mujer me gobierna. Cree que no. ¿Quién gobierna el carro? El timón. Por supuesto, el que lleva el timón. El timón solito no lo va a hacer. Pero ¿quién gobierna tu vida? La ansiedad, la angustia, la preocupación, la queja o el agradecimiento. Es que no está por demás. Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Si te está gobernando lo que no tienes y no puedes ver con gratitud lo que sí tienes, si te tocara escoger entre estar lidiando por conseguir un donante de riñón para tu hijo y te estás quejando probablemente por otras cosas que tendrán que ver con conducta, tendrán que ver con no sé, pero y es probable que alguien esta noche esté pidiendo a Dios por un donante para un riñón propio de un hijo. Solo quiero comparar que siempre hay motivos suficientes para agradecerle al Señor. ¿Me ayudas, hermano, en el teclado, por favor? Porque esta noche yo sé que Dios va a traer a tu corazón un susurro de paz.
Y tengo que llegar porque ¿de dónde salió el título del tema esta noche? Por favor, sean agradecidos. Versículo 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Qué precioso, el mensaje de Cristo tiene riquezas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Pero si yo tomo el contexto de que la paz de Cristo es la que gobierna, es porque es un escenario de tormentas, pero ¿quién gobierna? ¿La tormenta o gobierna la paz de Cristo? Y si te gobierna la paz de Cristo, te vas a dar cuenta que salmos, himnos, canciones, en lugar de estar cantando golpes en el corazón, en lugar de estar diciendo por tu maldito amor no puedo ahogar, ¿cómo es la letra? Ahogar o sanar todas mis penas. ¿Cómo dice, hermanos? Vas a tener salmos y vas a tener himnos y vas a tener canciones que exaltan aquel que es la fuente de tu paz, el que te sostiene, que la paz de Dios te gobierne y con un corazón agradecido, dice, canten. ¿No le parece a usted que aquí hay algo en el versículo 15? Sean siempre agradecidos. En el 16, con un corazón agradecido. Hermano, Dios está tratando con enseñarnos contentamiento. Si te quieres quejar, hay muchas cosas para quejarte. Pero si te quieres convertir en alguien que espera en Dios y en su palabra, te vas a dar cuenta que hay razones para estar agradecido. Y todo lo que hagan, dice el 15, y lo que digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios por medio de Él. No es posible. Bueno, sí es posible. Versículo 15, 16 y 17, en cada versículo se habla de agradecimiento. ¿Cuántas veces le agradeciste hoy al Señor en el día? ¿Cuántas veces, yo sé, te despertaste agradeciendo, se te cruzó la suegra y ahí acabó tu gratitud? ¿Estamos despiertos? ¿Están despiertas las suegras? Qué precioso es entrar por sus puertas con acción de gracias. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias, dale gracias a Dios. 7, así experimentarán. Mire cómo se experimenta la paz dando gracias. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. No entiendes cómo lo va a resolver, no entiendes qué va a pasar, no entiendes cómo Dios va a hacer volver ese corazón, no entiendes cómo llegaron las cosas hasta ahí, no entiendes cómo tú armaste el problema y ahora paga los platos rotos, o alguien los quebró y de todas maneras te los cobran a ti. No lo entiendes, pero lo que sí es que la paz de Dios supera todo lo que puedes entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si es que Dios quiere proteger tu mente, porque si la paz no te protege, dice el Salmo 85, que te puedes volver loco. Hablará paz a su pueblo, a sus santos, para que no se vuelvan locos, dice el Salmo 85. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo lo guarda Dios? Con paz. No solo con la cardioaspirina, valga la publicidad. Te vas a agotar la farmacia entera si no recuperas tu paz en Cristo. Y luego en el Salmo 107, 28, Señor, clamaron, Señor, socorro, como aquellos que clamaron, sálvanos. Socorro en medio de su dificultad, y Él los salvó de la aflicción. Observe, calmó la tormenta hasta convertirla. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro que aquietó las olas. ¿Cuáles son las olas más grandes? Las que están afuera o las que ya se te metieron al corazón. ¿Estás agitado? Si tan solo supieras que cada vez
que dices, no tengo ganas, no voy a buscar, hoy no puedo. Lo que Dios estaba haciendo era llenando sus manos para derramarlas. Siempre que te decidas a buscar a Dios, Dios tiene un cuerno lleno de aceite para derramarlo sobre tu cabeza, solo que no llegas al lugar. Él unge tu cabeza con aceite y hace que tu copa rebose. Hay un hermano que siempre que cantaba ese coro decía, mi copa está rebalsando. También tenía sentido. Es rebosando, pastor. ¿Y qué es rebosar? Rebalsar, pues. Cuando Dios te quiere hacer rebosar, huyes de la fuente. Esta fuente no para, porque tiene un mecanismo para que el agua regrese al mismo lugar, Y Dios ponía en mi corazón, quiero que oigan que mi fuente no se detiene, no se apaga. Si algo yo le oro al Señor es que aquí haya una fuente. Yo no quiero hablar de mi gana, no quiero hablar de mi cuenta. Y es mi anhelo que usted madure y se vuelva alguien, gente de Dios que discierne por la palabra, que ama la palabra, que lo que anhela es la palabra que sana, que restaura, que levanta, que liberta, que provee. Porque así es la palabra de Dios. Entonces, siempre que esté aquí, mientras escuche que el agua cae, deje que le caiga a usted. Como le está cayendo a fulano, ¿verdad? A ese ya se tenía que bañar. Métase usted al chorro y deje que Dios aquiete. De aquí nació el título. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro. En un susurro. Un susurro es una voz suave, tierna, que te dice, te amo. ¿Alguien le ha susurrado al oído alguna vez? Se acercó alguien a su oído y le dijo, ¡te amo! Eso quería que se asustara. Eso no es un susurro. Pero usted está ahí, preocupado y angustiado. Es usted el que está agitado y de repente viene una voz que le dice, yo estoy contigo. Te he amado con amor eterno. Y empieza a sentir que le dice, si tus cabellitos están contados, pelón. Tú me importas. No me gusta, usted sabe que no me gusta extenderme en los mensajes, ¿va? Pero si mañana le toca trabajar. No, es que usted siente que esto no se acaba y quiere que se acabe, pero cuando está viendo la hija del mariachi, ahí no quisiera que se acabara. Es una telenovela para los hermanos espirituales que no saben qué es eso. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro. Pídele a Dios que te hable. Te va a hablar en el sueño. Te va a hablar en el tiempo de la adoración. Te va a hablar manejando. Te va a hablar torteando. Lo que sí sé es que no te va a hablar cuando estás pelando a alguien. O probablemente ahí te susurre y te diga, no te quejes. Aún a ese lo estoy usando para mostrarte que contigo llevo otra línea de misericordia. Y por eso mismo, de ese mismo salmo, después del susurro, qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto, sanos y salvos. Por favor, estoy en el Salmo 107 y en el pasaje de Mateo Jesús les dice, vamos al otro lado. Te quiere llevar al otro lado, pero en el trayecto, qué bendición va a ser que veas que Dios no te va a soltar, no te va a desamparar, no va a permitir que tus adversarios se burlen de ti. Ninguno de los que en Él ha confiado, hermano, ha sido avergonzado. Dios va a levantar tu cabeza, Dios va a levantar tu cabeza, Dios te va a poner sobre sus hombros, dice la Biblia. Fue lo que hizo con la oveja perdida al encontrarla. La cargó en sus brazos y la puso sobre sus hombros. Y cuando la oveja vio a sus adversarios desde los hombros de Jesús.
Es ahí donde Él te quiere poner. Y espero que esta noche te levantes, porque te lleva al puerto sano y salvo. Te lleva a puerto seguro. No sé cómo dice tu versión, pero que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Santo Dios. Ay, ¿por qué se acaba el tiempo? Alábalo por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a tu favor. Ponte de pie esta noche. Hoy publicamos esto en el Pan Diario, en el versículo que siempre compartimos en la página de Facebook. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. No tu problema, no tu adversario, no tu ansiedad, no tu preocupación. Es Dios el que va a ser exaltado a pesar de las olas y de la tormenta. Te va a pasar al otro lado. Cierra tus ojos, Padre. Gracias porque te has glorificado esta noche. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre cada uno de los que han escuchado esta palabra, Señor. El que ha dicho, no sé qué va a pasar, y hasta el que ha decidido por desesperación que se detenga, Señor. Yo te pido que le alumbres, porque la decisión por desesperación no es la correcta. Es la decisión que viene por tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Si tú decidiste, dice el Señor, por desesperación y no te importa, y dijiste, no importa lo que pase, yo voy a hacer esto, lo estás haciendo equivocadamente. Te está gobernando la desesperación. ¿Qué tal si le dices, toma el gobierno de mis pensamientos, toma el señorío? No quiero volverme a equivocar como tantas veces. Vengo esta noche a agradecerte, porque agradeciendo, Señor, encuentro que tú me has colmado de favores y misericordias. Si estás en casa, donde quiera que estés, y no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, Él quiere calmar tu tormenta. Ahí donde estás, puedes recibirlo. Permíteme acompañarte en esta oración. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Jesús. Siento que me ahogo, siento que el agua me hunde. Sálvame. Creo que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre, Jesús. Si hiciste esta oración, hoy empieza un proceso nuevo en tu vida. Dios te está pasando al otro lado. Hermanos, si estás en ese lugar o donde quiera que recibes esta palabra, Dios está trayendo una unción de quietud, un susurro de paz, y te está diciendo que su sangre te limpia de todo pecado, que Él vino a romper ataduras, amarras, ligaduras de cualquier tipo, ligaduras espirituales, a cancelar maldiciones, a romper hechizos de brujería, a romper toda maldición generacional que trajo destrucción a tu casa, a tu hogar. Vistes destrucción en tus abuelos, o en tus papás, o en las familias. Hoy dile, Señor, gracias, sigo vivo. He perdido, pero sigo ahora tomado de tu mano. No me voy a lamentar por lo que perdí, me voy a lamentar por el tiempo que no te tenía, pero ahora tengo que agradecerte. Gracias. Levanta tus manos y dile gracias. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz, en la cruz. Tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente. Aleluya, fluye un susurro de paz.
Señor. Dele un fuerte aplauso a Jesús con gratitud. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué bendición fue esa quietud cuando nos lleva al puerto seguro. Dios les bendiga. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompaña.